Guayaquil, Ecuador, todos ustedes que nuestros padres... Nuestro texto bíblico en este día de Shabbat para el estudio del día de hoy de Apocalipsis 17, cuarta parte. Hoy vamos a hablar de la gran ramera. Si hablamos de la gran ramera, que ya hemos venido hablando en otras ocasiones, queremos saber hoy dos cosas. ¿Por qué fue destruida la gran ramera? ¿Por qué fue destruida Babilonia? Y si es la gran ramera, la madre de las rameras, ¿quiénes son sus hijas? Eso es lo que hoy vamos a estar analizando. Y para eso, hermanos, les pido que abran el texto bíblico en Apocalipsis, capítulo número 17. Apocalipsis, capítulo 17, vamos a estar abriendo a partir del versículo número 5. Apocalipsis 17, versículo número 5, ya va a ser puesto en sus pantallas. Apocalipsis 17, versículo número 5, ya lo tienen ahí ustedes en sus pantallas. Y está el versículo. Apocalipsis 17, verso 5. Dice: en su frente estaba escrito un nombre misterioso. Babel la Grande, dice esta versión que es aramea, se refiere a Babilonia en la traducción. Entonces diría la traducción: en su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí se está escuchando en la radio, no? Bien. Y en el canal también. Bien, acá en la pantalla. Entonces tomen en el Facebook la pantalla y ahí pueden ver, amplíen la imagen solamente. Bien, entonces estamos, Apocalipsis 17:5. En su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babel la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar en este día? Hemos estado hablando en otras ocasiones, en otros estudios, referente a que la mujer de la que aparece en el capítulo 17 dice que está montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, 7 cuernos con 10 cabezas, o 7 cabezas con 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, así dice cuando iniciamos el capítulo 17. Identificamos a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Que hoy en día sería la que está representando a esa forma de prostitución que contamina al mundo. Habíamos analizado que la prostitución idolátrica se inicia con Nimrod. Nimrod creó Babilonia, un imperio muy dominante, desde donde salió la prostitución idolátrica. Él fue el que se puso frente a nuestro padre, opositor a nuestro padre. Podríamos decir que él es un anti-Torah. Él es un Hasatán, porque Hasatán es un adjetivo calificativo que se lo utiliza para mencionar a una institución, a una persona o a cualquier acción que esté contraria a nuestro padre, que se oponga a nuestro padre. Entonces eso es un Hasatán. Cualquier persona, cualquier institución, cualquier forma de rebelión contra nuestro padre es Hasatán. Entonces vemos ahí, por ejemplo, el imperio y comandado por Nimrod, que era un Hasatán que se impuso en contra de nuestro padre. Entonces ahí se inició o apareció la gran ramera. Ese es el origen de la gran ramera. Nosotros vimos en estudios anteriores el origen, porque nos fuimos incluso a Génesis, desde el inicio mismo de la oposición que hubo de parte de los ángeles caídos, cuando el Nahash, el ángel caído que se entrevistó con Eva, y comenzó su engaño, comenzó a persuadir, comenzó a seducir, comenzó a implantar un sistema de engaño, un sistema opositor a nuestros padres. Eso, a todo ese sistema se lo relaciona como Hasatán.
Y de ahí se inicia, luego del diluvio, en Nimrod, con la creación de un imperio dominante como Babilonia, Babel, la Grande, se impone un sistema idolátrico, un sistema de oposición a nuestro Padre. Y tenemos que tener claro que la prostitución hacia el mundo, la contaminación hacia el mundo no tiene solamente relación en lo idolátrico de imágenes, porque habíamos analizado también que servir a las riquezas o permitir que este sistema acumulador de riqueza que pone a un sistema de acumulación económica por encima incluso de los seres humanos, pervirtiendo la justicia de nuestro Padre, porque para nuestro Padre jamás puede estar los bienes materiales por encima de las personas que Él creó. O sea, por encima de eso, nunca nuestro Padre iba a implantar un sistema así. O sea, eso es injusticia. Por eso, todo gobierno que se levante a querer imponer por encima de la vida misma, por encima de las personas, por encima de la creación del ser humano que creó nuestro Padre, por encima de eso, poner las cosas y bienes materiales, eso es Hasatán, un sistema contrario a nuestro Padre. Entonces, el sistema idolátrico que se implementó al principio por los ángeles caídos, luego ya con un sistema organizado, Nimrod, movido por ese gran espectro espiritual, movido a crear todo un engaño idolátrico, de imposición de autoridad sobre los demás, de acumulación de riqueza y de conquista, porque eso fue lo que hizo el imperio. ¿Qué es lo que hacen los imperios? Los imperios lo que hacen es conquistar a otros pueblos, conquistar a las personas, dominar a las personas, imponer sistemas religiosos, imponer modas, imponer culturas también. Inclusive dominan a las personas hasta con conocimiento, porque a través de un conocimiento, a través de la historia, nosotros hemos visto inclusive la historia totalmente distorsionada. Aquí el hermano Schubert, que es profesor catedrático de muchísimos años, ha leído mucha literatura, seguramente ha conocido a muchos historiadores, y nosotros sabemos que la historia de nuestro país fue trastocada. La historia de nuestro país, más de la mitad es falsa. A nosotros nos han querido engañar los historiadores a través de sus libros, pero si nosotros nos ponemos a corroborar realmente, la historia es realmente distorsionada. Había una pugna entre un historiador de los nuestros que se llama Enrique Ayala Mora con otro historiador que fue profesor de una universidad prestigiosa acá, el Espíritu Santo, el doctor Efraín Avilés, que ya es fallecido, ya no está entre nosotros. Yo tuve la oportunidad de conversar en algún momento con él y él me decía: lee la historia de Enrique Ayala Mora y te vas a dar cuenta que todo lo que él dice con relación a lo que ocurrió en los supuestos enfrentamientos bélicos entre Ecuador y Perú, y ahí hay toda una mentira, todo es falso. Y yo realmente he indagado sobre esos temas, y usted va a las versiones de los medios de comunicación antiguos y se va a dar cuenta, digamos, las publicaciones antiguas de los medios de comunicación de esa época, y se da cuenta que todo fue una mentira, todo fue fraguado. Siempre políticamente, religiosamente y hasta en conocimiento, siempre hay falsedades, hay mentiras. Hoy en día todavía existen mitos terribles. Por ejemplo, como que el conejo come zanahoria. Mitos terribles, como que la ardilla come nueces, son mitos. Como que si le pone arena en el tanque de la gasolina de su carro, se le funde el motor, son mitos. Son falsedades que hay en el mundo. Y eso le pongo como ejemplo cosas que la gente las da como verdad cuando las escucha, porque se ha repetido muchas veces, y así ha sido en el tema religioso. Así ha sido en los temas políticos, se maneja toda una mentira. Entonces estamos no solo viviendo momentos religiosos terribles que nos ha llevado a cometer actos muy bochornosos, porque nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo y pensábamos que era cosa buena. Porque si nosotros hubiéramos tenido la información de que las cosas que hicimos en nuestro pasado eran malas y abominables a los ojos de nuestros padres, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos cometido esas atrocidades, ¿cierto, hermano? Yo creo que no.
Nadie hubiéramos cometido atrocidades. Pero lo que pasa es que se nos cambió la información. Y al cambiarse la información, es lógico que estamos actuando creyendo que estábamos haciendo bien, porque el mundo nos pervirtió con su información. Y eso a veces hasta nosotros hemos informado mal porque recibimos una mala información. De eso se trata. Ese es el sistema. Eso realmente, para eso se levantó la gran ramera, para contaminar al mundo de abominaciones. Vimos en el estudio anterior que apareció una copa llena de las abominaciones. De las abominaciones que el mundo produce. ¿Pero por qué? Porque las aprendió, porque se contaminó de la gran ramera. Entonces, en este punto, sigamos leyendo lo que dice. En su frente estaba escrito un nombre misterioso. En su frente estaba escrito un nombre misterioso. Ustedes tienen en sus pantallas. ¿Ya pudieron sacar acá en la pantalla? Sí. Babel la Grande. Babel la Grande. En su frente está escrito un nombre misterioso, Babel la Grande. Pero acá, como yo siempre les digo, cuando nosotros estudiemos en la escritura, cuando indaguemos, cuando nos pongamos a escudriñar, ¿sabe qué tenemos que hacer? Formularnos preguntas. Mira acá, yo veo un asombro aquí en Apocalipsis 17:5. Veo un asombro de Juan, de Yohanan, cuando dice, en su frente estaba escrito un nombre misterioso. Un nombre misterioso, dice Juan. Yo les pregunto, ¿acaso Juan no conocía a Babel? ¿Acaso Juan no supo de Babilonia la Grande? Claro que conoció de Babilonia la Grande. ¿Por qué se asombra? Preguntémonos por qué se asombra Juan, Yohanan, era su nombre hebreo real. ¿Por qué se asombra cuando ven la visión Babel la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? ¿Por qué se asombró si él sabía que Babilonia existió y era un imperio grande? Tan grande que dominó a su pueblo, dominó a Israel, dominó a nuestro pueblo en la antigüedad. Recordemos que llevó cautivo a Judá, a toda la casa de Judá la llevó cautivo a Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Llevó cautivo al pueblo. Entonces, Yohanan sí sabía que existió Babilonia la Grande. ¿Y por qué se asombra? Dice, en su frente está escrito un nombre misterioso, dice él, un nombre misterioso. ¿Qué misterioso podría ser para él ese nombre? Babel la Grande, si él sabía que existía Babilonia. ¿Por qué, hermanos? Entonces ahí tenemos que nosotros recurrir, ¿no?, a la historia. Tenemos que recurrir a la historia. Para recurrir a la historia vayamos a Jeremías 50 primero, antes de que yo le dé algunos datos que leí. Vamos a Jeremías, vamos a buscar Jeremías acá. Jeremías, capítulo número 50, a partir del versículo número 1. Jeremías 50, a partir del versículo número 1. Aquí la tenemos ya en la pantalla. Ahí está cuadrado para que la vean. Jeremías 50, aquí está. Jeremías 50, versículo número 1, ya está en sus pantallas. Ahí ustedes la tienen en sus pantallas. Bien, sí, ahí está. Creo que hay que bajar un poquito más para que se pueda ver totalmente. Vamos a ver si estamos en transmisión. Está, se cae, parece que la señal va ahí bien. Se está cayendo la señal. Bueno, ahí estamos. Ahí está en su pantalla y ahí estamos. De todos modos estamos grabando para luego subir el tema. Dice Jeremías 51, la palabra que habló Yahweh por medio del profeta Yirmeyahu, ese es el nombre de Jeremías, su nombre hebreo, Yirmeyahu, acerca de Babel. ¿Quién es Babel? Babilonia. La tierra de los casditas, dice aquí, la tierra de los caldeos. Declaren en las naciones y proclamen, levanten bandera. Proclámenlo, no oculten nada. Digan, Babel está capturada. Bel, miren lo que dice, que lo vamos a ver. Bel está avergonzado. Merodach está espantado. Sus ídolos están abochornados. Sus ídolos espantados
porque una nación del norte la ha atacado. Convertirá su tierra en desolación. Nadie habitará en ella. Tanto hombre como animales huirán. Entonces, hermanos, esto que habla Jeremías, aconteció aproximadamente 300 años antes de la visión de Juan. Aproximadamente 320 años antes de la visión de Juan. Eso que está profetizado por boca de Jeremías, que iba a caer Babilonia, que iba a perder su esplendor, porque no nos podemos olvidar que Babilonia fue un imperio, está en la historia universal, un imperio muy grande, dominó, fue pues muy grande sus conquistas, y la influencia que Babilonia llevó al mundo en aquella época fue muy, pero muy grande. Todo tipo de influencia, no solo religiosa, sino política y cultural, una influencia grande en todo el mundo de esa época. Entonces, cuando nosotros hablemos de la prostitución de la Gran Ramera, siempre nos han llevado a pensar religiosamente. Solamente nos hacían pensar en qué, en que Babilonia la Grande contaminó al mundo, la Gran Ramera contaminó al mundo de religión, y no solo de religión, no, la influencia fue política, la influencia fue religiosa. Por eso vemos a un mundo religioso que solo se cubre o solo se preocupa de la parte religiosa, ¿no es cierto? Solo se cubre de la parte religiosa. Nosotros vemos que desde una iglesia lo único que le hablan es de los errores de la religión católica, pero nada más. Pero nosotros cuando comenzamos a estudiar nos damos cuenta que aquí no se trata solo de religión, porque la contaminación de la Gran Ramera es en todo sentido. Está pervirtiendo y viene pervirtiendo al mundo no solo religiosamente, sino por los medios económicos, por la banca, por los medios políticos, por la industria ya hoy en día. De todas formas ha venido contaminando al mundo. Y por eso, por esa contaminación que le causa al mundo, ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió que por boca del profeta Jeremías y por boca del profeta Yesaya, que es Isaías, nuestro Padre bendito proclama su destrucción. Ahora, ¿por qué se asombra Juan? Si Juan sabe de todo esto, se asombran por una cosa sencilla. Dice: Babel la Grande, la madre de las rameras y las prostituciones y las cosas espantosas que hay en este mundo. Y se asombra porque él ve a una bestia con ese nombre, ve en la frente ese nombre, pero él sabe que 300 años o un poco más de 300 años ya se había cumplido la palabra, o se empezó a cumplir la palabra de Jeremías. ¿Por qué? Porque se le quitó el esplendor. Se le quitó el esplendor porque se levanta un imperio. Se levantó un imperio, que eso es importante que nosotros lo sepamos. El imperio Seleucida. Se levantó el imperio. Este imperio lo levanta Nicator. Este Nicator tomó el control de toda la región y dejó a Babilonia, ya no era la capital imponente del imperio, sino que él crea otra ciudad, y esta ciudad ya no estaba en el Éufrates, sino que está en el Tigris, y todos emigraron porque dejó de ser la gran ciudad Babilonia, dejó de ser esa ciudad esplendorosa que todos querían visitar. Inclusive recordemos los famosos jardines de Babilonia, que era una de las maravillas del mundo, que todos querían ir a visitar. Dejó esta ciudad, quedó casi desolada, no por completo, porque sabemos por la documentación histórica que ahí se quedaron muchos de
de los cautivos de Judá, entre ellos una población de sacerdotes se quedaron, que fueron los que posteriormente comenzaron a difundir la Torá en ese sector también. Ahí un pueblo arameo también se quedó, conocidos como los amorín, que significa los que relatan o los que proclaman, los amorín, que eran de origen arameo, y ellos de ahí salió, por ejemplo, los contadores de la Misná, porque ellos le llamaban los que cuentan, los contadores, o los que proclaman. Entonces no quedó totalmente deshabitada, pero ya perdió todo su esplendor, y eso lo sabía Juan. Juan sabía que ya se empezó a cumplir lo que profetizó Jeremías, y Babilonia ya no era Babilonia la grande. Entonces, hace 2000 años, él ve una visión que esa bestia llevaba un nombre: Babilonia la grande, Babel la grande. Debió haber visto Babel Gadol, porque en hebreo Gadol es grande. Entonces debe haber visto una visión de esa naturaleza, pero él se asombra porque él ve a una Babilonia grande cuando él sabe que ya había dejado de ser grande. Sí estaba todavía, hermanos, porque inclusive en la época ahora de Saddam Hussein, porque Babilonia coincide con lo que ahora es Babil, se llama una ciudad en Irak, que ahí están las ruinas de Babilonia, y que este dictador que hubo en Irak, Saddam Hussein, remodeló o reedificó. Es decir, que todavía en Babil, ahí todavía hay vestigios babilónicos. Eso, si acá se proclama que va a ser destruido, que solo las bestias van a habitar ahí, eso quiere decir que está por cumplirse, porque su cumplimiento pleno no tuvo todavía. Pero lo que sí sabía Juan sí sabía, era que ya no era la Babel, la gran Babilonia, ya no existía. Existía el territorio y había ahí gente todavía poblando, pero ya no era la ciudad imponente, la capital del imperio que dominó el mundo. Eso ya, en la época de Juan, eso ya no estaba. Entonces por eso él se asombra, porque él se asombra que a la bestia le ve ese título, le ve Babilonia la grande. Ese es el asombro que tiene Juan. Y entonces enseguida ve que dice: madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿por qué habrá sido destruida? ¿O por qué empezó su destrucción? Porque no está destruida por totalidad, porque todavía falta. Todavía falta que la ira del Eterno arrase con todo. Es todo vestigio de la gran Babilonia, de la gran ramera, que fue la que se extendió toda su maldad, a tal punto que era una bestia, que Juan la ve, con 7, correcto, son 7 reinos que se levantan, pero de ahí salen 10 menores que ayudan a este gran imperio del mal. Eso es lo que nosotros vemos, las grandes potencias de hoy en día, que lo único que persiguen es el dominio del mundo, y que para llevar a cabo esta finalidad del gran dominio mundial han inventado todo, hermanos, todo, religiones, política, modas, como les decía, hasta por efectos culturales dividen a las personas. Correcto, fiestas paganas que son parte de las culturas de los pueblos, porque las fiestas paganas son parte de la cultura de los pueblos, y a través de las fiestas paganas que se hacen en cada país, y muchas que son globalizadas, han trastornado la verdad y hacen que las personas hagan adoraciones a través de estas prácticas. Entonces, contra todo eso es que nosotros tenemos que hoy en día luchar. Esa es nuestra lucha, no solo por un sistema religioso, es un sistema globalizado, perverso. Porque fíjense ustedes que nosotros vimos también en uno de los capítulos de Apocalipsis, que dice: y a la bestia se le dio una boca para que hable cosas blasfemas. ¿Cuál es esa boca que habla cosas blasfemas? Los medios de comunicación. Los medios son las herramientas mediáticas que tiene el sistema de la bestia. ¿Para qué? Para infundir
sistemas, y no solo religiosos, de toda índole. Porque hoy en día a través de hasta de las canciones, de la música, le están imponiendo una moda perversa a la gente. ¿O acaso el reggaetón no es un medio de perversión para las personas? ¿Acaso no es un medio de perversión para la sexualidad y para el consumo de drogas? Entonces, eso es el sistema de la bestia, no solo el sistema religioso. Porque hoy de pronto nos vamos a cuidar solo del sistema religioso, pero nos descuidamos del resto, que pierde aún más a las personas. Porque las personas religiosas en el mundo no son la mayoría son seculares, a la mayoría no les importa, dicen ser de una religión pero no la practican. Pero su forma de contaminación más grande es por los sistemas seculares del mundo, a través incluso de las modas, inclusive de las modas. Entonces los sistemas políticos del mundo, pervertidos, todos, porque aquí nadie puede decir que hay un sistema político que sirve realmente como algo de justicia. Todos son pervertidos. Hay unos menos que otros, un mal menor, podríamos decir, pero que hay sistemas de justicia, no existen, en el mundo no existen. Ni siquiera en Israel hay un sistema de justicia, ni siquiera allá. Pero el sistema de justicia que se va a implantar en el mundo es el que tiene que traer nuestro Mashiach el día que Él venga. ¿A qué? A gobernar este mundo. Ahora bien, nosotros estamos leyendo aquí en Jeremías 51, que está en su pantalla. Dice: la palabra que habló Yahweh por medio del profeta Jeremías, Yimeryahu, acerca de Babel, de la tierra de los casditas, que son los caldeos. Dice: declaren las naciones y proclamen, levanten bandera, proclámenlo, no oculten nada, digan: Babel está capturada, Bel está avergonzado. ¿Quién es ese Bel? Bel está avergonzado. Ustedes en la Reina Valera, ¿cómo tendrán? Creo que tienen Bel también. Dicen: Bel está avergonzado, Merodach está espantado. ¿Quién es Bel y quién es Merodach? Señor, dice allá. Sí. Pero fíjense ustedes, vamos a ir acá. Yo les voy a poner en la pantalla. Acá ya tienen ahí la foto de lo que significa Bel. Yo lo voy a poner acá en la pantalla para que los hermanos que están viendo, veamos si la transmisión está correcta, si no se ha caído, no se ha caído. Bien, no se ha caído, así que estamos en el canal, en vivo. Estamos bien. Aquí estamos. Vamos a poner esa fotografía, Bel. Aquí la tenemos. Ya está en su pantalla. Bel, ahí está. Significa Señor. Pero ¿qué dice la definición? Una deidad o un dios principal de Babilonia. Ese es Baal. Nosotros, ¿cuánto hemos leído de Baal? Baal es un ídolo que lo empezó a utilizar Nimrod, lo empezó a utilizar. De ese sistema idolátrico habla el Sefer Yashar cuando Abraham rompe una de esas figuras, por lo cual fue sentenciado a muerte. A él lo pusieron en un horno a 2000 grados centígrados porque rompió una figura, un ídolo de estos, un Baal. Él rompió que lo tenía su padre, porque su padre era parte o era uno de los príncipes del gobierno de Nimrod. Él era caldeo, y ahí utilizaban a esta imagen, este Baal. Y dice acá en Jeremías que este Baal va a quedar avergonzado. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque se supone que el imperio babilónico se escudaba o tenía como Dios imponente y poderoso, como el que los ayudaba en su conquista. ¿A quién? A este Baal. Y tenían a ese otro Dios que nosotros ya vamos a ver a continuación. Entonces, dice, el imperio estaba soportado o estaban influenciados por esta imagen a la cual ellos le llamaban Baal o Bel, y decían que ese era su Dios que les ayudaba en sus conquistas. Entonces proclama por boca Jeremías y dice: no lo calles, sino que anúncialo, que voy a enviar naciones. ¿Para qué? Para que invadan a Babilonia, y al invadir Babilonia, lógicamente, iban a quedar avergonzados sus dioses, su Baal,
porque no le iban a poder ayudar. Porque Elohim se ayudaba cuando un rey le pedía protección para su pueblo. Nosotros vemos en los reyes que Elohim le decía: yo estaré peleando esta guerra, esta batalla por mi pueblo. Pero los baales de los babilónicos no pudieron ayudarlo en el día que decretó nuestro Padre que iban a ser invadidos. No los pudo ayudar. Entonces por eso nosotros leemos acá que dice que Bel o que Baal iba a quedar avergonzado. Así avergüenza nuestro Padre a cada uno de los dioses que representa las naciones que se creen grandes, que se creen imponentes. Así los avergüenza. Ahí está Baal o Bel. Vamos al otro ídolo, a ver la otra fotografía que nosotros tenemos ahí, de la que habla Jeremías. Aquí estamos, busquemos el otro ídolo. Aquí está, Merodach. Es un dios babilónico. Ahí está, lo tienen en sus pantallas ya. Mire, Merodach, ahí lo tienen. ¿Qué significa? Merodach significa rebelión. Miren ustedes, rebelión. ¿Saben qué significa Babel o Babilonia? Porque realmente se llama Babel. Babel significa confusión, hermano. Significa confusión. Entonces, eso es lo que llevó al mundo. Confundió al mundo. Y tenía esos dos representantes, de los más importantes, que era Baal y Merodach, que significa tu rebelión o rebelarse. Y ya vamos a ver lo que dice Jeremías con relación a todo esto. Pero es importante que nosotros conozcamos. Dice: la principal deidad o el principal dios de los babilónicos en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia que llevó cautivo a el pueblo judío a Babilonia. Entonces, vamos una vez más. Ya conocemos a estos dioses. Ahora vamos al libro de Jeremías para continuar con lo que dice, lo que nos trae Jeremías. Vamos al capítulo número 13, Jeremías 50, capítulo número 13. Jeremías 50, capítulo número 13. Aquí lo tenemos. Ahí está en sus pantallas. Ahí está. Jeremías capítulo número 50, versículo número 13. Dice: por causa de la ira de Yahweh no será habitada, quedará totalmente desolada. Todo el que pase por Babel o Babilonia se asombrará y silbará por causa de todas sus heridas. Pónganse en orden alrededor de Babel o de Babilonia, todos ustedes que entensan el arco, tiren contra ella, no escatimen flechas, porque ha pecado contra Yahweh. Levanten grito contra ella en derredor, se ha rendido, han caído sus bastiones, sus muros están derribados. Dice, esta es la vergüenza de Yahweh. Tomen, esta es la venganza, dice, esta es la venganza de Yahweh. Tomen venganza contra ella. Hagan lo que ella hizo, o lo que hizo ella. Versículo 16. Estamos en Jeremías 50. Eliminen de Babel al sembrador y al que toma la hoz en el tiempo de la cosecha, ante la espada mortal. Cada cual se volverá a su pueblo, cada cual huirá a su país. Miren, Babilonia era el gran imperio y siempre llevaba cautivo. Todo lo que conquistaba llevaba cautivo. Al pueblo judío lo llevó cautivo a Babilonia. Y acá dice, cada uno huya a su país, salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque le va a quitar el poderío. Versículo 17, estamos en Jeremías 50. Oveja descarriada de Israel. Oveja descarriada es Israel, ahuyentada por leones. Primero la devoró el rey de Asiria, el rey de Asur, dice aquí, el rey de Asiria. Y finalmente la deshuesó Nabucodonosor, que es Nabucodonosor, rey de Babel o rey de Babilonia. Verso 18.
Ciertamente así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: yo me encargaré del rey de Babilonia y de su tierra, como me encargué del rey de Asiria. Elohim está profetizando por boca de Jeremías, hermanos, por boca de Jeremías está profetizando que va a ir. Otra vez se cayó la señal. Ahí estamos de nuevo. Por boca de Jeremías está profetizando que iba a ir contra Babilonia, que iba a sacar a todos los que tenía cautivos, que le iba a quitar todo su poderío, porque quería avergonzar a los dioses que ellos creían que tenían poder. Quería avergonzar, los iba a avergonzar a esos dos ídolos, a Baal y al otro ídolo que era Merodach. Ahora, Jeremías nos está narrando todo lo que Juan debía de haber sabido en el día de su visión. El asombro de Juan era precisamente por esto. Juan sabía que esto ya era cosa determinada por el Eterno, y Juan sabía que 300 años antes ya el imperio babilónico ya dejó de ser, porque ya se había levantado el otro imperio que se había levantado a orillas ya del Tigris, el imperio qué difícil se me hace pronunciar ese imperio, Seleucita. El imperio Seleucita se había levantado ya, y ya no en el Éufrates como estaba Babilonia, sino en el Tigris. Entonces ya dejó de ser ese gran imperio, y por eso es el asombro de este apóstol al que se le está mostrando aquello de que la bestia tiene un nombre, Babel la Grande. Es un gran asombro. Yo también creo que me hubiera asombrado al leer que va a llamarse que la bestia tiene como nombre Babel la Grande. Yo también me hubiera asombrado muchísimo, hermano. Grandemente me hubiera asombrado. Bien, vayamos al versículo número 20. No sé si ya leímos el número 20. Número 20 de Jeremías. El 20 y el 24 vamos a leer. Del 20 al 20. 22, 23 y 24. Bien, dice Jeremías 50:20. Ahí lo tienen ya en sus pantallas. Revisemos si la señal está. Si tenemos señal. Oigan, guerra en la tierra y vasta destrucción. Como han cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra, como se ha convertido Babel en espanto entre las naciones. Jeremías 50:24. Te puse trampa, oh Babel, y quedaste atrapada sin darte cuenta. Te hallaron y te apresaron porque desafiaste. ¿A quién? Dice ahí. Porque desafiaste a Yahweh. Porque desafiaste al que nunca se puede desafiar. Entonces nosotros ahí vemos, hermanos, el cumplimiento aquel de que Nimrod, que fue el que fundó Babilonia, el gran imperio lo fundó Nimrod, que Nimrod fue un opositor. Las traducciones, sobre todo la Reina Valera, dice de Nimrod poderoso cazador delante de Dios, dice. Pero cuando usted lee un texto hebreo se da cuenta que es un Hasatán, que es un oponente, que se paró frente, que lo desafió. Nimrod desafió a Yahweh, a nuestro Elohim, lo desafió. Y por eso acá dice Jeremías 50:20, te puse trampa, oh Babel, quedaste atrapada sin darte cuenta. Te hallaron y te apresaron porque desafiaste a Yahweh. Desafió este imperio, este sistema, porque es realmente un sistema, hermanos. Un sistema de engaño, un sistema de perversión. Se opuso y desafió a nuestros padres. ¿Quién podrá desafiar a nuestros padres? ¿Y quién podrá quedar sin castigo? Nadie. Vayamos al capítulo 51, versículo 63. Estos dos capítulos son vastos, hermanos. Hay bastante información, bastante lectura, pero nos íbamos a tomar mucho tiempo leyendo, así que les he traído solo
he extraído varios versos, no todos, y ahí ustedes tienen, vamos a ver, el capítulo 51, versículo 63, ya está en sus pantallas. Capítulo 51 de Jeremías, verso 63, ahí lo tienen. Jeremías 51, 63 dice: y cuando acabes de leer este rollo, vamos primero al 51 con 59, primero. 51 con 59, primero necesitamos ese. Vamos a buscarlo. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Cuál era? 51. 59. Con 59. Vamos a ver si es que lo tenemos. 51 con 59. Dice, cuando acabes de leer este rollo, 51 con 59, no, dice, las instrucciones que le encargo al profeta Yirmeyahu, ese es Jeremías, las instrucciones que le encargo al profeta Yirmeyahu, a Serayá, hijo de Neriyá, hijo de Metzeyá, cuando iba con Sidkiyahu, rey de Judá, a Babel en el 4º año de su reinado. Serayá era el jefe del campamento. Jeremías o Yirmeyahu escribió un rollo acerca de todo el desastre que vendría sobre Babel, sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia o contra Babel. Y Yirmeyahu le dijo a Serayá: cuando llegues a Babilonia o Babel, encárgate de leer todas estas palabras y dirás: oh Yahweh, tú mismo has declarado acerca de este lugar lo que habrías de destruir, sin que quede habitante, ni hombre, ni bestia, que sería una desolación perpetua. Miren lo que declara. Le dijo, nuestro padre le dice a Jeremías, escribe esto en un rollo. Y mire todo el ritual. Y le dice Jeremías a su asistente, a Serayá, le dice, lleva esto. Y cuando llegues ahí, proclama lo que está escrito y di: oh Yahweh, tú mismo has declarado acerca de este lugar que lo has de destruir, sin que quede habitante, ni hombre ni bestia, y que sería una desolación perpetua. Pero eso todavía no ocurría ni en el tiempo de Juan, porque Juan sí sabía que la Gran Babilonia dejó su esplendor, ya no era el centro del mundo, ya no era el centro dominante del mundo, porque vino este otro conquistador, Nicator se llamó, y este Nicator creó el imperio seleucita a orillas del Tigris, ya no en el Éufrates, porque Babilonia estaba en el Éufrates, pero no quedó totalmente deshabitada como es la profecía, porque quedaron ahí personas que la evidencia está que a partir del año 300 al 500 ya de la era común, después de Yeshua, hubo un grupo de rabinos, porque recordemos que los sacerdotes que estaban en el templo fueron llevados hasta Babilonia, que uno de los sabios más grandes, que fue Daniel, tuvo una escuela de rabinos, una escuela de sabios, que cuando nació Yeshua, esta información es importante, cuando nació Yeshua, vinieron los que traducen como los magos, que no eran magos, porque dice Magit, y Magit significa rabinos o sabios, que vinieron de Caldea, y fueron hasta el rey Herodes a anunciar que ya nació el rey de Judá, el rey de los judíos, o el rey de Israel ya nació. Como Herodes sí sabía, porque Herodes tenía conocimiento de toda la información de los profetas, sabía que ya nacía el que iba a destronar el sistema anárquico, injusto y perverso de ese mundo, del que en ese momento era abanderado Herodes en Judea, porque él era un edomita que Roma lo había puesto como rey en Judea. Pero no eran magos los que llegaron, y no eran tres, como decía que ahí está el nombre, Melchor, Baltasar y un tal Gaspar, y que uno era negro. Eso no dice en la escritura. Pero
Lo que sí sabemos es que era un grupo que quedó todavía, cuando ya perdió el esplendor Babilonia, quedaron religiosos allá. Le digo que ahí luego se formó un grupo a los que se los llamaba los amorim. Los amorim eran los proclamadores de la Torá, eran tanaítas ellos. De ahí salió un grupo. Luego de ahí salió ya, luego en el año 500 más o menos, de la era común, ya se levantó un rabino que es muy prominente, por ejemplo, entre los judíos, que fue el que recopiló la Misná. Ahí salió Yahudá Hanashi, que es muy reconocido en el medio judío. Y entonces, esa es una evidencia de que no quedó lo que dice acá, que no iban a quedar ningún hombre ahí. O sea, eso todavía tiene que cumplirse. Esta profecía no está terminada de cumplir, porque acá yo estoy leyendo que dice que ni un hombre iba a habitar ahí. Y hoy en día, si ustedes ven en los mapas modernos de lo que es Irak, ustedes van a una ciudad que se llama Babil, y eso es, esa ciudad es donde se levantó, en ese sector es donde se levantó Babilonia, y ahí inclusive están las ruinas, ahí. Y Saddam Hussein, una parte la reedificó, porque recordemos que también puede ser un tirano que buscaba la perversión, y estaba en contra también del pueblo de Israel. Entonces, estamos leyendo Jeremías 51, estábamos en el versículo 62. Entonces dice que la desolación va a ser perpetua. Ahora sí vayamos a Jeremías 51, 63. Y miren la instrucción que se le dio a Jeremías. Veamos, 51, 63. Ahora sí. Veamos, chequemos la transmisión. Es importante saber si estamos en vivo o si estamos en vivo. Bien, por la radio también estamos bien. Muy bien por la radio, alguien nos ha escrito en el chat, le damos rapidito a ver qué dice, si hay algo bueno. Un saludo de nuestra hermana Elena, Shabbat Shalom. Para todos ustedes también, hermanos, bendiciones y saludos. Estamos revisando si las transmisiones están bien. Ahora sí, vayamos. Decía que estamos en Jeremías 51:63. Ustedes tienen ahí en sus pantallas. Ahora sí, Jeremías 51:63. Y cuando acabes de leer este rollo, miren la instrucción a Jeremías y Jeremías a su asistente. Y cuando acabes de leer este rollo, átale una piedra y arrójalos. ¿A dónde? Al Peraj. ¿Cuál es el Peraj? ¿Cuál es el Peraj, hermano? El Peraj es el río. El río. Sí, el río de Babilonia, el gran río imponente de Babilonia, el río Éufrates. Entonces dice, lánzalo al río. Di, así se unirá Babel para que no se levante más a causa del desastre que trae sobre ella, y las naciones se habrán fatigado solo para el fuego. Hasta aquí las palabras de Yirmeyahu, de Jeremías. Entonces mire todo el ritual que le manda hacer, todo el ritual. Recordemos que cuando en la época del profeta, este profeta que vino después de Elías, el profeta Eliseo, había un general del ejército asirio que era Naamán, y este Naamán tenía lepra, y el profeta Eliseo le dijo que para curarse de la lepra tenía que irse a mojar o a bañar o a hacerse la miba. No solamente era de mojarse, sino que tenía que hacer el ritual de la limpieza, y eso es Torá. Eso fue lo que le dijo: ve al Jordán, y en el Jordán tienes que introducirte y tienes 7 veces que limpiarte, tienes que sumergirte. Pero no era agua sucia, era agua limpia, porque decían que era agua contaminada. No, lo que pasa es que él decía que su río los ríos grandes que ellos tenían, eran más caudalosos y mejores que el Jordán. Son ríos más cristalinos que el Jordán. ¿Por qué me tengo que ir a meter al Jordán? Pero lo que pasa es que el que dice cómo, cuándo, dónde, ¿quién es? Es nuestro Padre. Y la boca de sus ungidos es la palabra de nuestro Padre. Lo que pasa es que ¿cómo es? El soldado, pero tenía, ¿cómo es? Era un general. Este general
era orgullosísimo. Claro, imagínense un general, el jefe del ejército de un imperio, del imperio asirio, de un gran reino, pues obvio. Pero entendió, porque también su asistente, su siervo, lo persuadió de que haga conforme dice el varón de Elohim, porque eso es importante, porque tenía que comprobarse que era allí, y como lo decía el profeta o el varón de Elohim, la persona que levantó Elohim, porque eso es importante, donde hay obediencia hay bendición. Y si el Eterno levantó a una persona para que esa persona hable sus palabras y lleve sus mensajes y lleve la voluntad del Padre a otra persona o a un grupo de personas, la obediencia es la bendición. Porque Yeshua dijo a sus discípulos, vayan, que cuando lo escuchen a ustedes, me escuchan a mí. Así dijo Yeshua. Y los que escuchen a los discípulos que ustedes dejen, me escuchan a mí. Y si lo escuchamos a Yeshua, escuchamos a Elohim, porque Yeshua es la palabra de Elohim que tomó vida. Entonces, si nuestro Padre levanta a alguien, si nuestro Padre es el que sostiene a alguien, téngalo por seguro que la palabra del que sostuvo o de que levanta a nuestro Padre, esa palabra viene respaldada por él. Y en la obediencia está la bendición. Y aquí está, mire todo lo que hace el profeta Jeremías, conforme fue la instrucción. Conforme fue la instrucción. Repito, estamos en Jeremías 51:63. Y cuando acabas de leer este rollo, le dice, átale una piedra y arrójalo en el río y di, así se hundirá Babel, para que no se levante más a causa del desastre que trae sobre ella. Y las naciones se habrán fatigado solo para el fuego. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Entonces nosotros estamos viendo acá. Este general después se convirtió, fue general de Elohim. Este general creyó, eso es lo importante, ¿verdad? Que me quedé a medias en esta narración. Este general, Naamán, general del ejército sirio, cuando salió su lepra, el ritual que le ordenó el profeta Eliseo que haga, obviamente con la oración de pedirle a nuestro Padre que lo limpie, que le quite la lepra. Él entiende esto y dice luego, dice, varón de Dios, le dice a Eliseo, si yo entro en el templo de los dioses de mi rey, ya no dice de mis dioses, de los dioses de mi rey, que tu Dios, o que el Dios de Israel, que el Elohim de Israel, el verdadero, el único, no, se enoje contra mí, si yo me inclino cuando el rey se apoye de mi brazo y le rinda honores a su Dios. Él estaba dejando en claro que está reconociendo que hay un solo Elohim, el Elohim verdadero, el Elohim de Israel, el Elohim que habla por la boca de sus profetas y que cumple lo que le dice a sus profetas, lo que le dice a sus emisarios. Por ejemplo, hermanos, si una persona, hablemos de uno de los hermanos que está levantado por el Eterno, recibe una revelación y la persona declara la revelación y esta revelación se cumple, ¿qué estamos viendo, hermano? ¿Usted cree que hay diferencia en uno de los profetas antiguos con una persona que hoy el Eterno le diga, esto va a pasar de esta manera, proclámalo y dímelo porque lo voy a hacer? Y cuando pasa, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que hay diferencia, que no hay diferencia. Entonces tenemos que decir, gloria a nuestro Padre, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito es el nombre de nuestro Padre que nos ha levantado en este tiempo una persona por la cual nos hable. Y eso es importante, y hay que saber que la bendición está cuando se obedece una revelación del Eterno. Eso es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre tiene sus formas. ¿Qué le dijo a Aarón y a Miriam? A ustedes me voy a mostrar en sueños y en visiones. Cuando el Padre habla, es palabra de Él.
No es la palabra de la persona que la trae, es su palabra. Cuando usted recibe un sueño, una visión, es la palabra del Eterno. Es Él el que está hablando, se está comunicando. Cuando usted lo dice, ¿qué está haciendo? Está comunicando lo que Él habló, lo que Él le dijo. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Luego va a venir, acuérdense del sueño que les conté. Luego va a venir, porque ya se levantó siempre, pero para nosotros también, ya se levantó un demonio que va a querer acabar con la congregación. Cuando hay palabra del Eterno, cuando hay mensajeros del Eterno, siempre el demonio, siempre ese sistema, porque no estamos luchando contra carne y sangre, dice en Efesios, dice Pablo, sino contra huestes que no son de esta dimensión. Es un sistema poderoso. Pero como nosotros tenemos a nuestro Padre, le damos la lucha. No nos vamos a amedrentar, le damos la lucha. ¿Y va a querer destruir a quién? Va a querer destruir la congregación. ¿Y cómo se puede destruir una congregación, hermano? A través de deteriorar la imagen de los que están al frente de la congregación. Cuando vayan contra los que están frente a la congregación, quieren afectar la congregación. Cuando alguien se pone en rebelión contra los que están dirigiendo y enseñando, los que están recibiendo del Eterno para comunicar, entonces en ese momento quieren destruir la congregación, el pueblo del Eterno. Eso hay que estar atento a eso. Vamos con Isaías capítulo número 13. Vamos al profeta Isaías. Si tenemos señal por aquí, la radio también estamos bien. Entonces, Isaías, vamos a ponerle en la pantalla Isaías capítulo número 13. Aquí tenemos versículo 19. Ya está ahí. Isaías capítulo 13, versículo 19. Isaías 13, 19. Dice: y Babel, que es Babilonia, ¿no? Ya sabemos, Babilonia. La gloria de los reinos, porque eso era Babilonia. Babilonia era lo más esplendoroso que había en esa época, cuando tenía toda su hegemonía jerárquica en el mundo. La opulencia económica era muy grande. Y Babel, dice Isaías capítulo 13, versículo 19, y Babel, la gloriosa de los reinos, el orgullo, esplendor de los casditas, de los caldeos, vendrá a ser como ¿qué? Como Sedón y como Amora, como Sodoma y como Gomorra. ¿Y cómo terminó Sodoma y Gomorra, hermanos? Desaparecieron. ¿Hay algo ahí? No hay nada. Pero les pregunto, ¿hoy está así Babilonia? No, hermanos, no. Ese es el asombro de Juan. Juan ve a una bestia imponente, que esa bestia sostiene 7 grandes reinos y 10 otros reinos más. Sabemos que tú destruyas nuevamente vuelve. Es que no, esa profecía no está cumplida a cabalidad. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tiene determinado el Eterno. Recordemos cuando Yeshua baja en el mar de Galilea y va a un endemoniado, y el demonio que está en ese ser le dice: tú eres el Nazareno, tú eres el hijo de Elohim, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Quiere decir que Hasatán, que ese sistema con el que nosotros estamos luchando, que no es un sistema humano, sabe su tiempo. Él sabe el tiempo determinado para él. Entonces, cuando se da la profecía contra Babilonia, se da la profecía contra el sistema de los ángeles caídos, porque ese es el sistema que levantó para engañar al mundo, para conquistarlo y para pervertirlo. A Babilonia la Grande. Y Babilonia la Grande dejó de ser esplendorosa, que lo sabía Juan, y por eso se asombra, porque ve que la bestia imponente tiene el nombre de Babel la Grande. Entonces Juan tiene que decir: ¿cómo? Pero si ya no es esplendorosa. Ahora está Roma, porque en el tiempo de Yohanan estaba Roma todavía, porque ¿quién manda a Yohanan a Partos, a la isla de Pasmos? Es un emperador romano. Si mal no recuerdo, era
uno de los hijos, uno de los hermanos de Tito, que fue que lo envió, no estoy seguro si fue Domiciano, pero fue uno de los hermanos de Tito, de los menores, que era emperador en esa época de Juan, que lo sentenció a muerte, pero como Juan no murió, como todos los profetas de nuestro Padre, que no murió cuando el hombre decidió que muera, sino cuando el Eterno determinó que llegaba su tiempo. ¿A cuántos, contra cuántos hubo intento de asesinato y no pudieron matarlos? A Abraham, vemos Daniel, vemos José, Moisés, vemos David, atentaron contra su vida también. Bueno, y muchos no pudieron. Inclusive contra Yeshua atentaron contra su vida antes del día de su muerte, pero como no era su tiempo cumplido, narra los llamados evangelios, entonces no pudieron matarlo cuando ellos lo esperaban o cuando ellos lo decidieron. Por eso ustedes no se preocupen por nada, porque el que determina el día que a usted se le acaba el tiempo en este mundo es nuestro Padre. Así una persona diga, mañana te voy a matar, ¿qué le voy a decir yo? Tú no puedes matarme a mí, porque yo voy a morir el día que nuestro Padre decida que tengo que dejar este mundo. Ese día yo voy a morir. No cuando tú dices que me vas a matar, porque no vas a poder hacerlo. Eso, hermanos, es real lo que yo les digo. Es real. Y si ustedes creen en nuestro Padre, ténganlo por seguro, que se desintegra una pistola antes de que le salga el tiro. Y yo sí lo creo, porque el tiempo lo determina nuestro Padre. Hay los casos que disparan y las balas se quedan atoradas. Correcto. Es el Padre que decide el tiempo de cada uno. ¿Para qué? Amén. Él decide por qué y para qué. ¿Para qué? Él tiene sus propósitos con cada uno. Luego vamos a saber muchas cosas que hoy no entendemos. Eso dice Pablo en el capítulo 13, 1 Corintios. Un día sabremos cómo fuimos conocidos, cuando venga lo perfecto. Cuando venga Yeshua vamos a saber muchas cosas. Ahora, los misterios, claro, hay misterios que todavía no lo vamos a poder entender. Entonces dice, como Sodoma y como Gomorra, estamos en Isaías 13, versículo 19. Como Sodoma y Gomorra, o como Sedom y Amora, eso es en arameo y en hebreo, destruidas por Elohim, verso 20, estamos en Isaías 13. Nunca más será habitada ni será poblada por todas las edades, hermanos. Pero hoy todavía está poblada. Ahí está la ciudad de Babil, era el territorio de Babilonia. Se llama hoy Babil, en Irak. Entonces, no termina de cumplirse todavía esta profecía. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser arrasado. Y yo creo que ya será en este tiempo, hermano. En este tiempo donde vienen las grandes guerras y que viene ya Yeshua, ahí se va a cumplir por completo esa profecía. Entonces, ningún árabe pondrá allí su tienda, ningún pastor hará recostar allí sus rebaños, pero allí se recostarán las fieras y las cosas y las casas se llenarán de búhos. Allí habitarán las avestruces y ahí danzarán los chivos salvajes. Y en sus castillos aullarán las hienas y los chacales en los palacios de placer. Su hora se acerca, sus días no se prolongarán. Entonces, parte de la profecía sí se cumplió porque esos palacios esplendorosos cayeron. Pero como todo en el Eterno es cíclico, nosotros vemos que la gran Babilonia, la Babilonia, para esa Babilonia estaba destinado la desolación por completa. Pero Juan ve a una gran Babilonia. Entonces la profecía de Jeremías y de Isaías tiene que alcanzar a la Babilonia que ve Juan. Porque Juan está viendo a la Babilonia, a la gran Babilonia está viendo. Está viendo una bestia, un sistema que tiene 7 grandes reinos y otros 10 inferiores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que mi Eterno ha hecho es cíclico, porque me da la impresión de que Él hizo el paraíso, se lo dañaron, y entonces Él progresivamente ha ido dando la oportunidad en cada época a que el paraíso sea recuperado. Toda la gente que se hizo mala,
vuelva sus ojos al Eterno. Y esto ha ido aconteciendo cíclicamente, que nadie ha logrado salir de ese punto de maldad. Y entonces nuestro Padre ya llegó al punto que dijo: basta, hasta ahora, hasta este tiempo les he dado la oportunidad. Y ahí viene el Apocalipsis para arreglar todo, porque Él ha dado oportunidades, pero nadie las ha querido usar. Claro, hermano. Y mire, fíjese que eso que usted dice tiene una gran importancia, porque vemos la profecía de estos dos grandes profetas que utilizó el Eterno, y lo que ve Juan, ¿qué es? O lo que nos está dando Juan, ¿qué es? Es profecía. Él está extendiendo esta profecía porque está viendo a la Gran Babilonia, y él también está profetizando que va a caer, porque nosotros leímos en los capítulos anteriores cuando dice: y cayó Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y eso es otra cosa que vamos a ver hoy, que nosotros habíamos dicho siempre que la madre de las rameras, ¿quién es? Las religiones, ¿o no? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. ¿Y quién es las hijas si ella es la madre de las rameras? El resto de las iglesias. Pero yo les voy a decir que no es eso. Mire cómo cambian todas las cosas cuando uno comienza a entender la Escritura. A ver, yo sé que el hermano Marcelo Espinosa nos está escuchando. Él está ahora congregado con un grupo de personas a los que le damos bendiciones, los saludamos. Está congregado con unas personas que siempre la persona mayor, que eso entiendo es una hermana en la iglesia evangélica con su familia, siempre entendía que algo estaba mal, porque no le podía caber que cómo es eso de que antes se guardaba y se vaya y ahora ya no lo puedo entender, porque antes se hacían unas cosas y ahora dicen que ya no, pero ¿por qué? O sea, no le cabía. Mire, cuando una persona es inquietada por el Espíritu del Eterno, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, diría ella que viene el cristianismo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestros padres. La estaba inquietando desde hace años, hermanos. Y fue tan grande su alegría que la hermana tuvo un cúmulo grande de emociones cuando lo conoció a nuestro hermano Marcelo, y él le contó que estamos guardando el Shabbat, que el Shabbat hay que guardar, que todo lo que dice el mal llamado Antiguo Testamento hay que cumplirlo, y saltó en alegría y dijo: yo sabía. Y su familia dijo: es que ella siempre decía eso, y estaban inquietos con eso. Es que ahí se aplica lo que hemos leído: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Correcto, hermano. Y fíjese, mire cómo nuestro Padre bendito lo sigue utilizando el hermano Marcelo. Va a un lugar. ¿Cómo llega una persona a un lugar y se encuentra con esto, hermano? Yo les pregunto, ¿habrá sido casualidad de la vida? Otros dicen casualidad del destino. No, está dirigido por nuestro Padre. Fue a un lugar que ni siquiera tuvo necesidad de ir realmente. Y le digo por qué no tuvo necesidad de ir. Mire cómo las cosas se dan. Parece que es circunstancial, pero no es circunstancial, es planificación de nuestro Padre. Él tenía que hacer una pieza en un torno que lo tenía a escasos 50 metros de donde estaba. Él fue a la persona y la persona le salió con una grosería. Por lo tanto, no se quedó ahí y fue a buscar otro lugar. Buscando ese otro lugar, dio con un taller de torno de donde proviene la familia de la que le estoy contando. Pues fíjense ustedes, ¿ah? El hermano hizo su trabajo y se fue y nunca se dio cuenta. Cuando leyó la tarjetita que le dieron, se dio cuenta que en la tarjetita estaba una estrella de Israel y estaban unos símbolos que le llamó mucho la atención. Al siguiente día regresó solo por eso. Entonces esto no es cosa de casualidades. Solo por eso regresó y le preguntó por qué esto está aquí, y comenzó la conversación de lo que les cuento, ¿sí? De que ellos estaban inquietos por eso, y hoy en día pues ya están recibiendo el mensaje. Bendito el nombre de nuestro Padre, para la gloria de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque esto se trata de ¿qué? Esto se trata de nosotros, de aumentar la congregación. Se trata de ir a hacer la obra que nuestro Padre nos ha encomendado. Ve y haz discípulos y bautízales en el nombre de Yeshua.
Eso le dijo a los discípulos, y cuando le dice él a sus discípulos, hagan discípulos, es lo mismo. Cada vez que nosotros leemos a nuestro Sholiahim en la escritura y leemos eso, es nuestro mensaje. Vayan, hagan discípulos y bautícenles en el nombre de Yeshua. Entonces, eso está hablado por los apóstoles de nuestro Mashiach, de Yeshua. Claro, y nosotros hacemos lo que se nos ha ordenado. Ahora, si es bien es cierto que no todos vamos a hacer lo mismo. Mira, aquí está el hermano Francisco. ¿Qué hace el hermano Francisco? ¿Cuál es la misión del hermano Francisco? ¿Para qué lo levantó el Padre? ¿Dónde lo llevó? A hacer una obra, para mí, grandiosa, difícil. Acá tiene un paciente, vea, con la asistencia de la doctora. Vea, el hermano ya empezó a circuncidar. Entonces, ya empezó a circuncidar. ¿Ya? Y ya tenemos una lista ahí de personas para la circuncisión. Aníbal es el primero. Aníbal va a ser nuestro primero en la congregación. Y créame, hermano, que va a venir una lista. Ya es cuestión nomás de que lo canalicemos. Hay unos hermanos en Machala, en Quevedo, ahí por todos lados. Entonces, es gratuito. Aquí está nuestro hermano, que es un Moel. El Moel es el médico en el concepto hebreo que realiza la circuncisión. Él es Moel, no lo nombró Moel un hombre. No, fue nuestro padre que lo llevó a donde él está para que haga lo que va a hacer. La circuncisión, ella es bendición para él y para el que recibe la circuncisión, porque entra al pacto abrámico. Sin circuncisión no hay pacto. Sin circuncisión no hay la herencia que dice Ezequiel 47. Necesitamos la circuncisión. ¿Para qué? Para pertenecer al pacto de nuestro padre Abraham. Le cuento que sí le creo lo que usted me está diciendo, y don Marcelo, porque yo ayer fue una circuncisión, pero la noche anterior yo le oré, en este caso a Elohim, que me dé un sueño de si es que él quiere que sea Moel, porque yo no me quiero poner como Moel si es que él no me pone. Porque don Marcelo me dice esto y ya pues. Y yo me levanté muy en la mañana, fui a hacer unas actividades que tenía, y de casualidad caí en la clínica. Justo llegué en un momento donde el médico me dijo, va a haber una circuncisión. Entonces ya esa sería una prueba que él no me dio el sueño, pero me está demostrando prácticamente. Correcto, hermano, correcto, perfecto. Entonces, eso es lo que, o sea, y fíjese que nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas del Eterno. ¿Cómo nos levantó? ¿Para qué nos levantó? ¿En qué momento nos dijo, vaya a hacer esto? Cuando usted escuche a una persona que el Eterno lo levantó y que le da palabra y que le muestra, solo tiene que obedecer. Nada más. En la obediencia está la bendición. En tu caso es que la bendición tuya es sin sangre, la del operador con sangre. Ahora mire usted, fíjese usted. Cuando Shaul, que fue un gran apóstol, le dice a Tito y a Timoteo, le dice a Tito, haz esto. Y ustedes pueden leer en la carta a Tito, o en las dos cartas a Timoteo. Miren si en algún momento Tito o Timoteo rehusaron hacer algo. No. Ninguno. No, ellos no dijeron, tengo que esperar a que Elohim me muestre, a que Él me confirme. No, lo que tenemos que ver es lo que dijo Yeshua. Ustedes van a ver por los frutos. Si ese es o no es mío. ¿Qué dijo Jeremías, Yimeryahu, al profeta Ananías que profetizó falsamente? Si es palabra de Elohim se va a cumplir, pero no se cumplió. Pero la palabra de Jeremías sí se cumplió. 70 años de cautiverio, Ananías decía que eran 2 años de cautiverio. Entonces, si una persona habla por Elohim y se cumple lo que dijo, ¿está siendo usado o no está siendo usado por Elohim? Está siendo usado por Elohim. Entonces, ¿le vamos a obedecer o no le vamos a obedecer cuando nos diga, haz esto porque es para Elohim, porque no es para el hombre? Aquí nunca decimos, hermanito, haga esto para nosotros. Que nos vamos nosotros con esto a beneficiar económicamente, como se le dijo una vez a una hermana en una iglesia que tenía revelaciones. Le dijeron, tráiganos a la hermana que vamos a hacer dinero con esto, porque la gente tiene que pagar, porque esto es una bendición que nos dio Dios y con esto tenemos que cobrar. ¿Es así o no es así, hermana Llena? Nosotros aquí no hay nada de eso.
Aquí hay que obedecer es al Eterno. Y el Eterno nos habla por las personas que levantó. Gracias a eso tenemos el Badallín aquí. Hay que bendecir. Entonces no quiero. Claro, hay que. Entonces, eso es importante, ¿sí? Importantísimo. Así que no esperemos en muchas ocasiones. Si usted tiene esa convicción de que el Eterno le va a usted a dar la revelación, pues ore, no hay problema. Pero no dejemos o no seamos en un momento tentadores, ¿sí? Porque pues nuestro Padre nos dejó la profecía más segura. Ahí está, escrita. Y si en base a eso nos están guiando y enseñando, hagamos lo que alguien que ve lo que nos están enseñando, usted tome la escritura, vea si es correcto, y si nos están enseñando bien, hagamos lo que dice Yeshua. Los fariseos y los escribas se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés. Hagan lo que de Moisés está escrito. ¿Es así o no es así? Eso dice. Si les enseñan, hagan lo que dijo Moisés. No hagan lo que ellos quieren, sino lo que dijo Moisés. Entonces, si alguien me enseña conforme a lo que dijo Moisés, ¿qué hay que hacer? Obedecer. ¿Qué dice, hermano? En estas cuestiones de las revelaciones y de lo que uno le pide a nuestro Hamashiach, a nuestro Padre, hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces las revelaciones que nos da nuestro Padre son en forma inesperada e impensada para uno. Y uno dice, ¿qué quiere decirme mi Padre con esto? Y a veces no logra comprender. Pero llega un tiempo, que es el tiempo que nuestro Padre ha designado para que esa revelación yo la pueda entender. Y ahí me doy cuenta de que es la revelación de mi Padre. Y muchas veces la revelación es hoy, al amanecer, y al rato se está cumpliendo. Porque yo tengo aquí un testimonio que no demoró más de 2 días en cumplirse. Se reveló en la madrugada y 2 días después se hizo exactamente como en el sueño estaba. Eso no lo puede hacer a Satán, sino solamente nuestro Padre. Así es, hermano. Porque él no miente, y a Satán sí da sueños mentirosos. Así es. Ahí está, ahí tienen a la... Aquí está. Claro, sí, hermano, sí. Eso es cosa del Eterno. Ahora bien, el testimonio. habíamos dicho, para entrar a la enseñanza y ya terminarla, vamos a ver cuánto tenemos ya para cortar, que el video no sea grande. Sí, bueno, ya. Habíamos dicho que decimos, ya evacuamos una pregunta. ¿Por qué fue destruida? ¿O por qué será totalmente destruida? ¿Por qué se le quitó el esplendor a la Babilonia antigua? ¿Y por qué va a quedar totalmente destruida toda ramificación de la gran Babilonia que ve Juan con asombro? Porque fue y se puso contra Elohim. Vimos, ¿no? Porque desafió a Elohim. Desafió y se puso contra Elohim. Y contaminó al mundo. Ahora, ¿es la madre de las rameras? ¿Quiénes son sus hijas? Ya vemos que no es. No se trata de la Iglesia Católica y de las denominaciones religiosas. No se trata de eso. Son las naciones. Son las naciones. Babilonia, ¿a quién aglutinó? A las naciones del mundo. Todas las naciones le rendían pleitesía. Hoy en día se representa con Roma, sí. ¿Y quién se inclina a Roma? Las religiones, hermano. Las naciones del mundo se inclinan a Roma. Son las naciones. Roma está representando ahora a la Gran Babilonia. Es la que ha ocupado ese lugar. Por eso dice que ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata. Vimos, ¿no es cierto? Una mujer de púrpura y escarlata sobre la bestia, o la bestia la está llevando. El sistema de la bestia está llevando a esa mujer de púrpura y escarlata, la está llevando, la está guiando, la está soportando. Y esa mujer de púrpura y escarlata sí es Roma,
Y ante Roma se inclinan las naciones de este mundo. Pero no solo por el formato religioso, eso es lo que tenemos que sacarnos de la mente, porque ahí nos llevó el engaño. El engaño nos llevó a pensar que tenemos que cuidarnos de un sistema religioso y por eso nadie quiere escuchar el resto de enseñanza. Por eso, hermano, cuando le hablan de los Illuminati, del proceso bancario, de las políticas de este mundo, de las estrategias que tienen que ver en educación, con las grandes corporaciones de este mundo, inclusive dentro de la medicina, las grandes corporaciones de los laboratorios farmacéuticos son parte de esta maldad, porque la enfermedad la provocan ellos para luego darnos la solución, la medicina. Sí, hermanos, es parte del sistema perverso. ¿Sí? Nosotros tenemos personas como nuestros hermanos que son médicos, que dentro de su conocimiento no van a permitir causarle daño a una persona, pero hay fórmulas de los medicamentos de la que le dan cierto conocimiento, pero el resto no se lo dice. Los efectos colaterales que tienen ciertas medicinas no le dicen la información completa. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, cuántos años, por ejemplo, se suministró medicinas que luego de 10, 20 años alguien descubrió que está matando colateralmente por otras cosas? ¿Cuánto de eso, hermano? Usted que tiene como 30 años ya de médico, ¿cierto? Yo recuerdo de mucha medicina que después de muchos años la sacaron de circulación porque alguien, después de un gran tiempo, se dio cuenta. La arcoxia, veneno. Yo me acuerdo de una que era claritromicina, que dañaba la médula de los huesos. Y lo sé, porque a mi hijo le suministraron por un mes y era grave y mortal. Y los médicos me vaticinaron cosas terribles para mi hijo, pero mira, ahí está. Por obra y gracia de nuestro Padre. La cloromicetina es mortal y hace daños severos. Mire, pero sin saber yo, nuestro Padre ya estaba actuando en los míos. Y mire, pero es terrible, hermano. Algo más terrible en la industria farmacéutica. Estos laboratorios se ponen a la disposición de las naciones por ambición monetaria y se ponen a investigar para hacer la guerra microbiana. Y existen ya, no solamente se ve en James Bond, es una realidad que hay microbios que si se llegaran a esparcir en el espacio van a morir millones de personas donde ese virus, eso microscópico, se riegue en esa zona. Terrible. Ya no van a necesitar de bombas, de aviones, ni de balas, ni de nada. Entonces le pregunto, ¿tenemos razón o no tenemos razón? Hay algunas enfermedades como la leishmaniasis también, que es una enfermedad tropical. Esa de ahí creo que leí que en la Segunda Guerra Mundial la inyectaron, la pusieron, algo así. En la Segunda Guerra Mundial, mire, entonces no estamos locos, ¿cierto? No estamos locos. Yo por eso yo les digo, hermano, cuando yo insisto en esto porque miren, pongámonos a pensar. El hermano Marcelo a veces a las 4 de la mañana está estudiando, haciendo algo. Y cuando él termina una enseñanza, ¿le prestamos atención? No. Porque decimos, no, nosotros queremos aquí, es religión. Queremos aprender Torah. Y sí, es necesario aprender Torah, por supuesto. Y enseñamos Torah. Siempre les estoy enseñando Torah. Porque esa es la parte que yo hago y me corresponde. Pero no podemos descartar esa parte que el Eterno le ha dado al hermano. Es un complemento valioso. Miren lo que estamos viendo. La gran ramera no es Roma, o sea, la Iglesia Católica, sino Roma. No la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una parte del sistema. Una parte medular, sí, pero es una parte del sistema. La Iglesia Católica y las religiones que salieron de la Iglesia Católica es parte de ese sistema. Pero, ¿quién es la ramera? La que representa hoy la ramera es Roma. Pero Roma, a quien se le inclinan las naciones, pero Roma no solo representa la religión. No, hermanos. Y créanme que la religión no hace tanto daño. La religión no hace tanto daño como sí el resto. Como sí el resto de globalización. Que es lo más perverso. Es lo más perverso. La política es el reino de Hasatán. El reino mismo, sí.
El que es político está ya en pleno infierno. Eso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a insistir. ¿En qué? En que debemos aprender. Si vamos a aprender, ya desde hoy en adelante no vamos a rechazar nada que sea enseñanza, hermano. Porque es una enseñanza que nos da ¿quién? Hay Que nos da darle nuestro un Padre. solo lado, no hay que desviarse ni a derecha ni a izquierda. De un solo lado. O sea, solo la Torah, porque si la religión y la política nunca se pueden unir, porque eso se llamaría apostasía. Apostasía. Es parte de la apostasía. Nosotros estamos con Torah, pero debemos ir ¿a qué? Nosotros tenemos que ir a detectar al enemigo. Y el enemigo no solo está en la religión. El enemigo nos los está poniendo en todos los aspectos de la vida. Si nos descuidamos y vamos solamente a la religión y no estamos apercibidos de que el sistema económico monetario en el mundo es el que más nos domina. ¿Cómo sufrimos, hermanos, hoy en día? ¿Ah? ¿Acaso no es por el factor económico? Pero es que esa es la gran ramera. Esa es la gran ramera. Pero ahí no tiene nada que ver la religión. Por el dinero. Porque usted por la religión no sufre. ¿Quién sufre por la religión? A ver, seamos sensatos. Nadie. Porque alguien va a un templo de cualquier naturaleza, ora, se conforta a sí mismo y sale renovado, dice. Porque yo escucho a todo el mundo, no, me fui a la iglesia ayer y vine renovado, vine feliz. Pero no es verdad. Pero a las 2 horas, a las 3 horas ya viene el casero, le toca la puerta y se acordó. No tengo la plata. Y la fiesta que ya se le tiene ahora. Esta fiesta de fin de año, esa famosa Navidad, que dicen que es el nacimiento de Jesús. Sí, pero el nacimiento del que creó Tamuz, del que se creó por la familia de Nimrod, por la cultura que dejó Nimrod, por ese sistema de engaño. El Dios Tamuz es el que celebra al famoso niño Jesús en la famosa Navidad. Entonces, ¿cuántos nos han hablado de eso? Muchas veces. ¿Le hemos prestado atención? No. A eso me refiero, hermano. A eso. Es que el mejor aliado que tiene a Satán es el dinero. Porque ese refrán tan tonto que parece que no hace nada es el que está matando gente y es el que está haciendo estrago. Por el oro baila el mono y el moro. Y nosotros vemos muchachitas desde 14 años para arriba que se entregan totalmente en cuerpo y alma. ¿Por qué? Por un billetito. Ah, sí. Y se sacrifica el político para llegar al poder y ayudar al pueblo, pero también para meterse en la monedita en el bolsillo y dejar más pobre al necesitado. Ahora, miren, entonces, cuando veamos o tratemos de explicarle a alguien o cuando querramos entender ya a la ramera y a sus hijas, a la madre de la ramera y sus hijas, ya no vamos a decir, la iglesia católica y el resto de religiones porque dejamos todo afuera. Y eso es un engaño, así nos han tenido, a que pensemos así, tenemos que cuidarnos de la iglesia católica. Es para generar siempre la discrepancia. Claro, para ocultar la verdad de lo que está pasando. La verdad. Y esa es la verdad que mata realmente a la gente. Porque nadie se muere por la religión, hermano. No, porque de alguna manera usted está buscando a su creador y allá lo están engañando, le están diciendo una cosa que hasta por ignorancia de los sacerdotes y los pastores. Pero eso no lo mata en este rato. En el juicio, pues el Eterno dirá, ahí yo no tengo el pensamiento de él para decirle si él le va a perdonar o no le va a perdonar el que estuvo en la iglesia católica y no estuvo acá. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir, el hijo del hermano Schubert no estuvo acá. Debe de haber pensado en su creador en algún momento, no tuvo la información. Yo no le podría decir, no, pero es que el Padre no le va a perdonar eso. Yo, de verdad, no le podría decir. ¿Por qué? Porque yo tengo un entendimiento, estoy viendo que es otra cosa diferente. Hay la gran probabilidad que al que uno terrenalmente señale, dice, este está para el infierno, este seguro va a ir. De repente nuestro Padre tiene un criterio diferente. Son obras, son las obras. Él emplea más la justicia perfecta y nosotros no. No tenemos eso, los corazones. Ahora, lo que pasa es que hay otra cosa. En la primera resurrección, sí van a resucitar los de este camino.
en la primera resurrección. Ahí sí, porque ese es el galardón de estar aquí. Claro. Ese es el galardón de usted, de usted, de usted y el mío. Yo creo. Ese es el galardón de todos los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo ahora. El galardón es ese, que vamos a estar con Yeshua en el reino, la primera resurrección. Porque claro, ustedes aquí están, Lo hemos buscado. buscando a su Padre y sacrificando todo lo que nos enseñaron. Causó dolor arrancarlo de nosotros y lo hemos arrancado. Entonces eso tiene su recompensa. Y a cada uno conforme a lo que haga va a tener una recompensa también. No se queden ahí, todavía tienen tiempo. Hay que ayudar, hay que hacer más. Hay que hacer más, hay que servirle al Padre. Cada uno busque la razón de la existencia. Yo hace unos años, hace 5 años creo, hice una enseñanza que se llamaba la finalidad, creo que era, de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida, creo que se llama el tema. Lo voy a buscar, debe estar en algún video o debe estar por ahí escrito. Cuando encontremos la razón o el motivo de nuestra existencia, nosotros vamos a querer servirle al Eterno, porque todos llegamos así con un propósito. Tenemos que buscar ese propósito y servirle, no decir el siervo inútil que le dan los talentos y cogió los talentos y lo guardó en el cajón y no quiso saber nada. No, si le dio un talento, usted le tiene que llevar al Eterno 10, pero tiene que hacerlo generar su talento, no lo que dicen los pastores. Ya, entonces sembremos, deme, usted siembra conmigo que el Eterno le va a dar más. No tiene nada que ver, se trata del servicio, de ir nosotros a hacer algo por el Eterno. ¿A qué vino? Eso, el propósito de la existencia. Entonces, veamos, Apocalipsis 17:6. Y vamos ya a terminar la enseñanza. Apocalipsis, terminemos este capítulo 17 porque creo que ya es hora que ya vamos 4 partes. Terminémoslo y ya con eso salimos el día de hoy de Apocalipsis 17:6. Aprovechemos que nuestro hermano Freddy está de viaje, le mandamos un cordial saludo. Está en la frontera. En la frontera, ¿qué sería? En la frontera norte. Sí, ese sería noreste. La frontera noreste. Pero bien, ahí está nuestro hermano también, pues se quedó por allá, es un lugar bien lejano que para salir es complicado, ya no pudo salir, pero lo bendecimos desde acá, que nuestro Padre lo ayude. Él está haciendo su reposo también el día de hoy y pues entregándoselo a nuestro Padre, y nosotros acá tomando pues el tiempo que le correspondía también a él para ampliar un poco este tema. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Yeshua. Al verla quedé asombrado, con gran asombro. Mire, es profeta y apóstol. ¿Y profeta por qué? Porque él está profetizando lo que se le mostró. Entonces él dice, Apocalipsis 17:6, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos, embriagada con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Yeshua. Es decir, que está matando o va a continuar una gran ofensiva contra los que siguen a Yeshua. Y eso va a pasar ahora, hermano. Eso va a pasar, porque eso no puede ser coincidencia, está decretado. Y eso se filtró, un decreto del padre de Bush que dice que en un tiempo va a perseguir y va a ir contra los cristianos. Y eso no es porque él se lo inventó, sino que a él se lo dijo un rabino. Y ahora, los Rothschild, de lo que siempre nos habla el hermano Marcelo, ¿no es cierto? Que ahora sí vamos a prestar atención. Leímos el inicio de la historia, que él ni siquiera se llamaba, en alemán era Rothschild, símbolo rojo, Sí. que ese ni siquiera era su nombre, él tenía otro nombre, y adoptó, porque en la puerta de su oficina él tenía una estrella roja, la famosa estrella de David, pero color rojo. Luego la hicieron azul para llevar el color a lo que dice la escritura y entonces representar como la estrella de David. Pero eso es un símbolo de los Illuminati que lo formó esta familia Rothschild, que hoy se llama Rothschild, y que por cierto viven ocultos, ahora tienen otro nombre, pero descienden de la familia Rothschild, como Rockefeller, que desciende de la familia Rothschild, y los Astor, y muchos de las familias de los Rothschild, Morgan también, del banco Morgan, y del dueño del Chase Manhattan Bank, y bueno, y todos los poderosos del mundo que provienen de esa familia. Y uno de los decretos, eso creo que está en
en los sabios de Sion, los decretos de los sabios de Sion, que el fundador de los Rothschild, él pone una de las cláusulas de los decretos de la formación de esta logia, que hay que acabar con los cristianos. Hay que acabar. O sea, cuando se dice cristiano, están hablando de los que creen en Yeshua, no de los cristianos de la Iglesia Católica o de los cristianos evangélicos, no, de todos nosotros, hermano. Por eso, cuando nosotros aprendemos, nos ayuda hasta a despojar de nuestra mente muchas cosas. Nosotros siempre estamos discriminando incluso a los cristianos. No hagamos eso. Son partes del pueblo del Eterno y van a ser perseguidos. Cristianos mataron, hermano. En el martirio de León mataron cristianos. Muchísimos cristianos los mataron. Y ellos son mártires de Yeshua. Son mártires de Yeshua. Y aquí, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Yeshua. Al verla, quedé asombrado con gran asombro. Imagínense el tremendo asombro que habrá visto en esa visión. Y eso va a pasar, hermano. Pero tenemos nosotros la protección de nuestros padres. Como dice en el mismo Apocalipsis, se va a cumplir el número de los que van a ser sacrificados. No sabemos quiénes son. Se va a cumplir ese número, pero el resto van a pasar la tribulación porque van a ser protegidos. Ya eso es decisión del Padre. Ya, y nosotros aceptamos su voluntad. Eso es su decisión. Le pedimos, le oramos siempre por nuestra protección. Yo quiero ir a ver el gobierno de Yeshua. Yo quiero ver el gran día. Quiero ver cómo acaba con este sistema perverso, injusto de este mundo. Cómo acaba con la bestia. Yo quisiera ver. Pero ya depende de nuestro Padre lo que tenga para con nosotros. Versículo 7, Apocalipsis 17. Y el mensajero me dijo: ¿Por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia. Yo te explicaré el misterio de la mujer y el misterio de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vamos al versículo número 7. Primero déjenme inspeccionar si estamos bien. Se fue la señal, otra vez la retomo. Señal de la canal de televisión, pues ya la retomé. Ahora leamos lo que sigue, sería el versículo 8. 8 o 9, ¿cuál nos toca? 8. Bien, versículo número, Ahí le está explicando. versículo número 8, ahí está, versículo 8 dice: la bestia que has visto era, aquí está el asombro, entendamos esto, la bestia que has visto era y no es. Metámonos en el tiempo, así es como tenemos que leer la escritura. Vamos, el orden cronológico de lo que le está diciendo. Esa bestia era, en el tiempo de Juan, hace 300 años más o menos, ya no había la Gran Babilonia. Estaba ahí el lugar donde se levantó, pero ya la Gran Babilonia, como Babel la Grande, ya no estaba. Eso lo sabía Juan, por eso se asombró. Y él explica: la bestia que has visto era, pero ya no es. En el tiempo de Juan ya no es, no en el tiempo nuestro. En el tiempo de Juan, ya no es. Dice: y va a subir del abismo. Le dice a Juan hace 2000 años: va a subir del abismo. Ya subió. Para nuestro tiempo ya subió. Ya la vemos. Ya está. Vemos hoy expandida esa bestia, ese sistema que nuestro Padre le sigue llamando la Gran Babilonia, que es la gran ramera. ¿Quién la representa hoy? Roma, sí, pero tiene 10 gobiernos poderosos, 7 gobiernos poderosos y 10 gobiernos inferiores. Entre ellos está Estados Unidos. Porque hay muchos que dicen: no, pero es que la gran bestia de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es parte de ese sistema. Y no es como dicen algunos maestros, que Estados Unidos es el paraíso que el Eterno puso para su pueblo. Falso. Es parte de la bestia. Bien. El mundo es parte de la bestia. La bestia que eras y has visto y no es, y va a subir del abismo y va a la perdición. Va a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos, que esto es importante que sepamos,
Los habitantes de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Los habitantes, los que no están inscritos, nosotros no nos vamos a asombrar porque nosotros sí estamos inscritos, nosotros sí sabemos lo que va a pasar, pero los que no están inscritos en el libro de Elohim, ellos van a tener, hermanos, asombro y van a tener expectativa muy terrible. Para ellos va a venir cosas muy terribles. ¿Por qué? Porque ellos simplemente van a ver los eventos en el momento que sucedan, pero no van a estar advertidos. Nosotros estamos advertidos. Si se nos muestra algo antes, es para que no haya ese shock en el momento, y ese impacto puede causar hasta la muerte. Puede causar hasta la muerte. Hay personas que por una impresión se han muerto. ¿Qué dicen los médicos? Sí, ¿no? Entonces nosotros estamos advertidos de las cosas que vengan. De hecho, vamos a estar preparados para ese momento, porque nosotros, como sabemos y tenemos emuná, tenemos confianza en que la palabra de tu Padre se va a cumplir. Vamos a empezar a tener un lugar alto donde ir, vamos a tener raciones, vamos a tener medicina, vamos a tener muchas cosas para paliar los momentos difíciles que se van a venir. En un momento nos vamos a organizar y vamos a empezar a hacer lo que debemos hacer. Y todo nos está aparejando nuestros padres. Todo nos está aparejando nuestros padres. Nada es casualidad. Nada de lo que está apareciendo es casualidad, hermano. Nada. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo nuestro Padre nos ha ido llevando al conocimiento y nos va a dar todo lo que necesitemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar esa etapa difícil que va a haber. Y a todos los hermanos en los diferentes lugares va a ser lo mismo. A los que estén con nosotros, pues se unirán y haremos un solo cuerpo, con fuerza, para ayudarnos unos a otros. Pero los que estén en otro lado, seguramente el Eterno igual los va a aglutinar, igual van a ser salvos y llevados al Señor. Igual los va a proteger. Todos vamos a recibir eso. Versículo número 9. Aquí estoy. Dice: aquí se requiere una mente que tenga sabiduría. Aquí se requiere una mente que tenga sabiduría, dice en el versículo número 9. ¿Cómo se explicaría eso, hermano Shubel? Aquí se requiere una mente que tenga sabiduría, dice. Porque tienen que entender que la mujer se representa 7 cabezas, ¿sí? Sí. O sea, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales está sentada la mujer. Entonces aquí hay que descifrar cuáles son esos montes. Hablando de las 7 naciones que habló don Marcelo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más sería ahí? ¿Por qué los representa por montes? ¿Qué es un monte? A ver, ¿qué es un monte? Un monte es una montaña. ¿Qué es una montaña? Es algo que se eleva. ¿Y por qué se eleva? Porque se pone más alto que los demás. Esa es la representación. Es decir, una montaña habla de algo grande, de algo que está por encima de los demás. Entonces son reinos que están muy altos, muy poderosos. Eso es lo que nos está enseñando realmente. ¿Sí? ¿Está bien? Como el monte, la semilla crece y se hace grande. Exacto. Ahí está. Pero están bien. Entonces le sigamos leyendo. ¿Sí están? Ahí están, hermanos. Ahí están. Déjenme ver si la señal no se nos cayó. Está bien la señal, las dos señales. A ver, sigamos. Dice: aquí se requiere una mente que tenga sabiduría, hermanos. ¿Por qué dice aquí se requiere una mente que tiene sabiduría? ¿Cuál es la mente que tiene sabiduría? ¿La del hermano Marcelo, la mía y la del hermano Freddy nomás? No. Los que estamos con el... Los que estamos aquí, los que estamos recibiendo la información, lo que se nos está mostrando, revelando. Esa es la mente que tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque le está creyendo al Eterno y estamos viendo que lo que nos contaron no era así, que es diferente. Ahora sí estamos viendo y entendiendo. Esa es la mente que tiene sabiduría. ¿Ya? Ahí tenemos, dice. Aquí se requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces,
son 7 cabezas, son 7 montes, son siete reinos poderosos que sostienen a esa mujer. Los 7 reinos más poderosos del mundo sostienen a la representación del símbolo en el que el mundo se fija. Versículo número 10. Y son 7 reyes. Ahí está la explicación. Son 7 reyes. 5 han caído. En el tiempo de Juan ya habían caído 5 de esos reyes poderosos, de esos reinos. Habían caído 5 ya. Si ustedes, la historia universal, se comienzan a ver la historia universal y van a ver los imperios que fueron y luego fueron cayendo. Por ejemplo, el imperio griego ya había caído. El imperio babilónico ya había caído. El imperio asirio ya había caído. Los romanos estaban en ese momento, estaban en vigencia. Los romanos estaban reinando. Pero ya habían caído 5 imperios. Y entonces dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. ¿Cuál era el imperio que en ese momento no había venido, hermanos? A ver, y que hoy es un imperio poderoso que domina el mundo. ¿Quién? Estados Unidos. Aquí está hablando de Estados Unidos, hermanos. Está hablando de ese imperio grande que tiene sus tentáculos en el mundo entero y que solo tiene que apretar teclas o levantar teléfonos o hacer llamadas telefónicas para dominar al mundo. ¿O no es así? Entonces está hablando de ese reino, hermano. Que me perdone mi padre por decir esto, pero yo cuando veo a Trump, yo veo un Satán. Sí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con eso. A ver, Perdone mi padre. dice, Apocalipsis, estamos 17:10. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. Ya ganó el poder. La bestia que era y no es, dice el versículo número 11, o sea, el versículo 11, acá está un poquito cortado, pues yo lo voy a leer acá, en el que tengo, dice, la bestia que era y no es, también es el octavo. Mire, esos 7, son 7, pero la bestia que era y que no es, viene a ser también el octavo. Eso es tremendo, ¿no? Se me ocurre que uno de los imperios antes de Estados Unidos fue Inglaterra. Y cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, hablamos de Inglaterra. Hablamos de Inglaterra. Hablamos del reino que domina el mundo realmente, que da instrucción, pero que nadie habla. Nadie se apercibe. Pero desde Inglaterra, desde el reinado de Inglaterra, se mueve todo a través de las logias, y Estados Unidos tiene por obligación que hacer lo que se le dice desde el reino, tiene por obligación. Entonces viene a ser un octavo, el 7 se extiende y viene a ser un octavo reino. Dice, y produce de los 7 y va a la perdición. Y procede de los 7. O sea, sale realmente con el poder de los 7. Y por eso nosotros vemos un poder atroz que tiene ese reino. Ahora, vayamos nos toca el versículo número 12. Versículo número 12. Vamos a ver el versículo número 12 por acá. Aquí está. Debe ser este. Vamos a ver. Ya lo tengo aquí, sí, aquí está, número 12. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino. En el tiempo de Johanán, hace 2000 años, esos todavía no aparecían en la palestra. Hoy ya vemos reinos poderosos, ya vemos a Rusia, no estaba en ese tiempo. Vemos reinos poderosos. China, imperio poderoso, reino poderoso. Ya vemos ahora los que no estaban en ese tiempo. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto a la bestia. Esa hora no vamos a hablar que es una hora nuestra, sino está hablando de una porción de tiempo que es indeterminado para nosotros. Dice, estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Es decir, que todos esos reinos que dice que pelean
unilateralmente. Es falso. Hermanos, ¿qué es falso? La bestia controla a todos, los hace pelear a todos, pero al final todo es imperio. Todas las grandes potencias, todas le sirven a un solo sistema. A un solo sistema, al sistema de la bestia. Porque el uno dice, yo soy el redentor y voy a pelear por ustedes, pero igual oprime, igual endeuda, igual castiga, con el látigo de ¿qué? De la necesidad de la gente. Versículo 13. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Verso 14. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso es lo que nosotros nos tenemos que regocijar. Por eso tenemos que decirle bendito el nombre de nuestro Padre y de su Cordero. Ahí le damos reverencia a ambos, para que los hermanos algunos no piensen que a veces decimos una cosa y nos toman a mal, entonces decimos que estamos dejando por fuera al Cordero. No. Nuestro Padre envía a ese Mashiach, a ese Cordero Pascual, que es el que nos viene a ayudar. ¿Cómo nosotros vamos a sacarlo de nuestras vidas? Sin Él, hermanos, no hay salvación, no hay ayuda, no hay nada, porque Él viene a eso. Versículo número 14. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí está la guerra de la que hemos hablado, que tiene que haber guerra. Y Él va a venir a hacer guerra, hermano. Va a venir a luchar, va a haber guerra. Dice, porque Él es soberano supremo y Rey supremo. Bendito el nombre de nuestro Padre, bendito el nombre de Yeshua. Y los que están con Él son llamados. ¿Y qué más, hermano? Elegidos y fieles. Elegidos y fieles. ¿Cuál de nosotros somos esos llamados y elegidos y fieles? Nosotros somos su ejército. Pues. Amén, amén, hermano. ¿Qué más dice ahí? También me dijo, acá la letra ya se me hizo más pequeña. También le dijo, bueno, los que tienen buena visión podrán ver bien. Yo voy a leer en el texto que tiene la letra Acá se lee bien. más grande. Ya, a ver, dice. Pantalla. Y también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, son multitudes, son naciones y son lenguas. Entonces, en la visión, Juan recibió de una forma, en figuras. Pero él está explicando, el ángel está explicando. Lo que tú vistes, cuando ves aguas, entonces intentamos, cuando hablan en una visión, usted ve aguas sucias, turbulentos, es el mundo. Entonces dice, esas aguas donde está sentada la ramera son pueblos, son multitudes, son naciones, son lenguas. Entonces está hablando de reino, está hablando de grandes potencias, de países donde la ramera está haciendo todo su menester. Versículo 16. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Entonces ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar que va a haber una guerra de conflicto de intereses internos entre este sistema, y van a acabar. La misma bestia va a acabar ¿con quién? Va a acabar con la imagen que para ese momento ya el mundo la va a desechar. Entonces tiene que acabarla para seguir el engaño y decir, es que ya acabamos a la que estaba pervirtiendo al mundo y el que estaba dañando al mundo, y entonces se levantará otra imagen de la bestia de otra manera diferente. Versículo 17. Estamos en 16. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Verso 17. Porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, y que tengan un solo propósito, y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Elohim. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Hasta ahí termina este capítulo. Entonces creo que nos queda bien claro que se trata de un sistema. El sistema tiene representantes. Los imperios han sido sus representantes. Entre imperios van a luchar, entre imperios se van a acabar. Por eso yo estoy seguro que Estados Unidos va a sucumbir como imperio, porque está claro, dice que va a ser destruido y asolado. ¿Por qué? Porque es parte del engaño. El engaño, este engaño de los ángeles caídos, este engaño sistemático de la bestia, ¿qué ha hecho? Levantado figuras y después destruye esas figuras para poner a otra figura que refresque
la conquista del sistema. Pero como se necesita mantener, imagínense que esa Babilonia antigua todavía esté dominando. Entonces se hubiera perdido la credibilidad del engaño. Por eso han hecho este sistema. Pero aquí ya está anunciado que es un tiempo en el que va a haber este engaño de levantar una bestia, una imagen de la bestia, y luego destruirla y después levantar otra. ¿Para qué? Para que el mundo, para que las personas no se den cuenta. Pero los sabios, los que tienen la sabiduría del Eterno, eso nosotros nos damos cuenta. Y nosotros ya estamos sabiendo lo que va a pasar. Entonces ya vamos a saber que Estados Unidos va a caer. Va a caer porque es parte de esta representación que tiene la bestia en la hegemonía del control del mundo. Bien, hermanos, eso es lo que les traíamos. ¿Qué tiempo nos hicimos? Vamos a ver. Uy, 1 hora 55 minutos, casi 2 horas. Bueno, nos tomamos el tiempo mío y el del hermano Freddy, ¿no? Entonces, bueno, por esta ocasión, pues, aprovechamos para ya terminar este capítulo. La próxima semana, el capítulo 18. Acá dicen, el que se fue a Quito perdió su banquito. Entonces, como no estuvo el hermano Freddy, entonces, pues, aprovechamos el tiempo y no lo desperdiciamos tampoco. Y lo usamos para aprender, ¿cierto, hermano? Bendito el nombre de nuestro Padre. Así que nos despedimos, que el Eterno guarde a cada uno de los hermanos. Estamos avanzando en el estudio, en la lectura, y lo que esperamos es que sean nutridos y tener esa mente sabia, llena de sabiduría para poder comprender lo que recordemos que somos el ejército de Yeshua. El ejército de Yeshua, aquí estamos, amén. Y nosotros, pues con Él estamos, con Él, con Yeshua. Nadie podrá quitarnos del amor de Yeshua, ni aflicción, ni conflicto, ni nada, hermano, nada nos va a quitar del amor de Yeshua. Nosotros amamos a Yeshua y nosotros sabemos que Él es nuestro Mashiach y que nuestro Creador, su Padre, es nuestro Elohim. Como Él lo dijo, yo soy el Elohim de mi pueblo y mi siervo David es su príncipe. Él es nuestro Rey y a Él, pues, lo veneramos como lo que es nuestro Rey. Que el Eterno... ¿Quién está? Claro, si nosotros estamos con Él, ¿quién con nosotros? Nadie. Bueno, bendecidos en el nombre de nuestro Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua, que nuestro Padre bendito a cada uno le dé conforme a la voluntad de su corazón. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén.